Pues no sé si pudieron leer el... Sí, lo leímos varias por internet, pedí La Noche Oscura. Y justo sale y hay un señor que la recitó. Pero qué bárbaro que la recitó. Yo leyéndola mucho no la entiendo. Pero cuando la recitó, me parece que era muy fácil de entender. Bueno, Borges dijo que el poeta más grande de la lengua española fue San Juan de la Cruz. Pero hermoso el recitado de este hombre. No sé cómo se llama, en español el hombre, ¿no? Pero hermoso recitado. No, lo leímos un montón de veces. Cuando después fuimos a Chascomús, lo leímos como 15 veces por lo menos. No, ¿qué le voy a aprender un poco? El tiempo es poco. No es fácil, no es fácil. No es fácil aprender. No es fácil. Porque ya. tiene un vocabulario muy distinto al que usamos nosotros. Claro, porque respetan el modo de hablar de aquel tiempo. Claro. Yo voy a hacer una introducción. No voy a dar todo lo que tengo porque no va a dar el tiempo. No sé si llegaremos a la mitad, pero tampoco vamos a explicar todo el poema, porque si no necesita mucho tiempo. Voy a hacer una introducción bastante larga, pero que tiene que ver con el poema. Bueno, San Juan de la Cruz vivió en el siglo XVI, nació en una familia muy, muy pobre, pero muy pobre. Él quedó huérfano de padre cuando era muy chiquito y tuvieron que emigrar. Ellos vivían en un pueblito al norte de Ávila, justamente, y uno de sus hermanos, que se llamaba Luis, murió de hambre. Y él durante mucho tiempo pedía limosna en la calle para poder comer. Después pudo entrar en un colegio y ahí le surgió la vocación y ya después fue y estudió teología, no demasiado, y Biblia, pero con lo que estudió esos años le alcanzó y le sobró para dejar tal vez las enseñanzas más profundas de lo que es concretamente la vida contemplativa, la oración contemplativa. Es decir, para resumirlo mucho, está la oración vocal. La misa es una oración vocal, el Santo Rosario es una oración vocal, y muchas jaculatorias y oraciones son oración vocal. Después está la oración de meditación, y después está la oración contemplativa. La oración de meditación es, por ejemplo, leo un texto y pienso, reflexiono. Hay muchas formas de hacerla. San Ignacio de Loyola tenía un método que es hacer la composición del lugar, le llamaba él, que es leer un texto, por ejemplo, el de la pecadora que la querían apedrear, y entonces uno como que se mete dentro del texto y se fija cómo estaba vestida la mujer, de qué color, cómo eran los hombres que estaban ahí, a Jesús, sus gestos, lo que hace. O sea, me meto ahí en el texto y pienso, reflexiono, medito y me llevo
lo que el Señor me quiera dar en ese momento. Bueno, la contemplación es un paso superior, que eso es lo que vamos a ver ahora. Fue un hombre muy digno, no se le escuchó nunca, no pontificaba, no enseñaba así, las cosas son así, nunca se lo escuchó hablar mal de nadie. Era una persona, hablo de él porque, vuelvo a repetir, es el gran maestro de la vida mística. Era muy introvertido, al revés de Santa Teresa, que era todo lo contrario. Ella escribe, dice, y a mí me pasó un día que yo estaba delante de la Virgen, y a mí otra vez me pasó. Él jamás se nombra, aunque el poema está hablando de él, de su experiencia. No solamente es, todos los libros, las poesías que él escribió, que las explica después, escribe los poemas y después los explica. Es una época en donde estaban, nosotros ahora nos suena las carmelitas descalzas, pero eso eran creación de Santa Teresa de Jesús. Estaban los carmelitas, que ahora son calzados, y están los descalzos. Él había entrado en una congregación religiosa, pero él buscaba mayor soledad, mayor oración, porque claro, Dios lo había llamado a eso. Y Santa Teresa lo convence de que lo ayude, ella estaba renovando el Carmelo de mujeres y le pide a él que haga la renovación del Carmelo de varones. Eso le trajo muchos problemas, estuvo como 7 meses, lo secuestraron, lo metieron en una cueva y lo tuvieron ahí 7 meses, que es donde escribió gran parte de sus poemas. No tenía baño el lugar, estaba lleno de bichos y en los poemas, que así como lo ven, que son tan hermosos, se los aprendía de memoria, porque no tenía un papel donde escribir. Hasta que una vez se pudo escapar, era una cosa chiquitita que apenas entraba una persona. Lo habían secuestrado ahí por querer renovar el Carmelo. Bueno, al final él se escapó y hizo todo lo que él hizo, ¿no? Obviamente que la experiencia que él tuvo, que él vivió en su oración contemplativa, oración vocal, oración de meditación, oración de contemplación o mística, que es la que vamos a ver hoy. Y se sabe que lo que él vivió es mucho más de lo que él cuenta, porque las palabras se terminan y lo que él experimentó no se puede expresar con palabras. Entonces ponía, y dejo acá, no escribo más, así ponía, porque no se le acababan las palabras para describir la experiencia de lo que es la vida contemplativa. Uno de los libros más famosos de él se llama El Cántico Espiritual, que son 40 estrofas, donde son así como estas las estrofas, y después, en la segunda parte, él va explicando estrofa por estrofa qué quiere decir con eso que dijo poéticamente. Pero hay que entender que no es un poema simplemente, sino que él está contando lo que él vivió en estos poemas. Esto
es muy importante, está hablando de él. El cántico espiritual es ese que empieza: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. ¿A dónde te escondes? Es el alma que es tocada por Dios, pero que de repente Dios no está. Entonces todo un camino en esas estrofas, en donde después aparece, como creo haberle dicho alguna vez, el siervo, que es Dios, y que también está herido de amor. Él habla de Dios como, así como que Dios también está herido de amor por nosotros. Lo dice con total naturalidad. Hay que también tener en cuenta que es doctor de la Iglesia, o sea que es palabra segura. Al final del cántico espiritual es curioso que él a la vida contemplativa, cuando yo digo vida contemplativa o digo oración contemplativa, es lo mismo. O cuando digo vida mística o digo oración mística, es lo mismo que oración contemplativa, depende cómo me salga. Él a la contemplación, curiosamente, la llama noche. Y vamos a ver por qué la llama noche. Él dice, siempre es una introducción, es como lo que él percibía, pues se quedaba horas como en éxtasis. Y nadie lo quería ir a molestar porque sabía que estaba en un momento de unión con Dios muy profundo. Tiende a ser que es como una infusión secreta, dice él, y amorosa de Dios, que si le damos lugar, inflama al alma en espíritu de amor, Y también define a la noche de esta manera: la noche oscura no es otra cosa que una amorosa influencia de Dios en el alma. Cuando me meto, siento una influencia de Dios en mi ser. Hay que retener. Y la noche la relaciona con otras palabras que nos ayudan a nosotros a entender qué es eso que él vivía, que él vivió y que vivió muchísima gente y que actualmente vive muchísima gente, ¿no? Y que nosotros estamos intentando entrar en este camino. Él dice, por ejemplo, habla de la contemplación sin modos ni maneras. Ahora voy a explicar. La contemplación, dice, es el abismo de la fe. Lo vamos a ver. Le llama influencia secreta, la llama atención amorosa, que es un término que ya vimos, la llama olvido. Todas estas palabras las vamos a ver una por una. La llama también oscuridad, pero vamos a ver en qué sentido. Y hay una palabra que es muy importante en todas sus enseñanzas, que reitero, no son cosas teóricas, sino que lo que hace es contar lo que le iba pasando cuando rezaba. Es una palabra que es purificar. Pero hay que entender bien esta palabra, porque él dice que en la oración mística lo que se va purificando es la idea que nosotros tenemos de Dios.
la idea que nosotros tenemos de Dios se va purificando. Y eso hace que se vaya abriendo el camino hacia la verdadera contemplación. Él dice, Dios no es como nosotros nos lo imaginamos, es distinto. No es como nosotros lo imaginamos, es distinto. Hay algo que es clave, que es necesario explicar lo que es en la vida de un creyente que reza el momento donde hay un paso de la oración de meditación a la oración contemplativa o mística. Hay un momento en donde no es un segundo, es un tiempito, en donde, pero uno se da cuenta de que uno pasa de la oración de meditación, de mirar a la pecadora arrepentida y todo eso, deja esa oración y entra en otra oración distinta, que es la oración contemplativa, de la que vamos a hablar largamente. Y él dice que la persona va dejando atrás un mundo que ya no entiende, que no le dice nada, que es el mundo de la meditación. Un mundo que ya no lo atrae, no le importa ya prácticamente nada. O sea, agarra el texto de la pecadora arrepentida y no le dice absolutamente nada. Eso perdón, porque Dios ya lo está llevando por otro camino, que es el que ahora vamos a ir explicando. Va entrando en otro mundo interior, en otra atmósfera, en donde ya el pensar en Dios, en meditar, en reflexionar, es imposible, no puede, porque ya no puede. Él va a decir, no puedo pensar, no quiere pensar, no necesita pensar. La inteligencia, que es la que me ayudaba en mi etapa de oración, de meditación, ya empieza a ser una molestia y se va apagando. Los pensamientos van como desapareciendo y va apareciendo otra cosa que veremos, ¿no? Pero ya es un mundo de leer la Biblia, que ya no sirve, no lo entiende, no le aporta nada. El alma, cuando digo el alma digo la persona, ¿no? Pero siguiendo como él habla del alma, el alma se va haciendo cada vez más receptiva, cada vez se va acallando más, se va aquietando más. Los pensamientos que a nosotros nos atormentan, y sobre todo cuando nos sentamos a rezar, se van apagando, hasta que aparece un cierto malestar por el hecho de pensar. Las palabras perdieron su vieja fuerza, la fuerza que tenían. Y entonces, en ese periodo donde se pasa de la oración de meditación a la oración contemplativa, él dice que hay como señales. Una de las más importantes es esta que dije, ¿no? Que la inteligencia ya se van dando como señales que me ayudan a darme cuenta de que Dios me está haciendo pasar, me está haciendo dar el salto
de la oración de meditación, que es la que tal vez hice durante toda mi vida, a la oración mística. Y él la llama oscura contemplación. Es lo que los estudiosos de San Juan de la Cruz llaman un kairos existencial. Kairos, la palabra kairos. Nosotros para decir tiempo tenemos una sola palabra, que es tiempo. Ellos, los griegos, tienen dos. Cronos, de viene cronología, cronos y kairos. ¿Qué sería un kairos? Un tiempo de kairos. Por ejemplo, cuando nace un hijo. Eso sería el kairos. En Jesús, en la Virgen, por ejemplo, la Anunciación, el gran kairos de la vida de Jesús es su pasión y muerte y resurrección. Bueno, dice que eso mismo, o sea, un tiempo muy especial, donde pasan cosas que tienen mucho peso, mucha entidad. Y es una cosa, dice él, existencial, ¿no? Existencial quiere decir, no son pensamientos. Me está pasando algo muy fuerte adentro que yo no lo puedo verbalizar, no lo puedo racionalizar, no lo puedo pensar, porque va más allá de los pensamientos. Cambia la percepción de Dios y de la vida también, agrega siempre él. La percepción de Dios y de la vida misma. Esta experiencia va acompañada, otro signo de que estoy pasando de la oración de meditación a la oración contemplativa, digo, cada vez tengo más ganas de estar solo, de tener tiempo de soledad para mí. Y en esos momentos en donde estoy solo, es donde él dice, porque él siempre habla de avisos. Avisos es como diciendo, te voy a explicar esto para que no te asustes. Avisos. Dice, porque en esos cada vez tengo más ganas de estar solo, y entonces, pero en esos tiempos en que estoy solo, dice, no puedo pensar, no tengo ganas de hacer nada, no siento el consuelo ni de Dios ni de las cosas. Pasa eso. Si no se asusten, que se está dando un cambio, Dios está haciendo un cambio muy grande. Ya no puedo pensar, no tengo ganas, no quiero hacer nada, y tampoco siento el consuelo de Dios. Esto es lo que él le va a llamar atención amorosa. Juntamente con esto, uno siente que es movido a prestar atención. Como yo le digo, de poner la atención en las manos, eso tiene un porqué, y es esto. De poner la atención en las manos, con la repetición del nombre de Jesús, eso hace que los pensamientos se vayan diluyendo, desapareciendo. Y es una gran ayuda, y de a poco esa atención se va convirtiendo en una atención amorosa, pues cada vez me convenzo más de que al que le estoy prestando atención es a Dios mismo, a la Santísima Trinidad. Y acá entonces es donde se da ese paso de la meditación a la contemplación. Como decía, él dice, el alma ya no puede pensar, no quiere pensar, pero tampoco necesita pensar.
mi atención amorosa está puesta en Dios y todo pensamiento que pueda venir me saca, me distrae, no me sirve. Y en esa experiencia va apareciendo, Dios se va manifestando y ahí me voy dando cuenta de que Dios no era lo que yo pensaba, es otra cosa, es otra cosa. No es un concepto, no son ideas, no es el catecismo, tampoco son dogmas. Dios es otra cosa, que Él va a tratar de decir que es, pero no va a poder, nunca. Por eso deja de escribir, por momentos deja de escribir. Pero sabemos que la experiencia que vivió es mucho más honda de lo que alcanzó a escribir. Lo que pasa es que se quedó sin palabras para seguir tratando. Voy a romper mi celular. No, porque no sé qué pasa. Bueno, la persona entonces ya no puede pensar, decíamos, ¿no? Ni quiere ni necesita pensar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Esa atención amorosa lo llena todo, ocupa toda mi persona. Por eso la inteligencia no es que la descarta, no la descarta, pero la inteligencia la incorpora a esa experiencia y la inteligencia se tiene que adaptar a esa experiencia que la supera completamente, como antes en la oración de meditación, no de contemplación, la inteligencia era la que jugaba el papel importante, la que me ayudaba a meditar justamente. Ahora ya no. Decía que esta atención amorosa lo llena todo. Es una experiencia, lo llama él, de un amor más grande. El amor de Dios, pero lo voy percibiendo un poquito más. Y la percepción del amor que Dios me tiene, que ya no pasa por el pensamiento, lo llena completamente todo, llena todo mi ser. Y entonces por eso me quedo ahí. Y él relaciona esta experiencia con un verbo, que es el verbo recibir. Nosotros hablamos de que la oración es un descanso, de que el protagonismo de la fe no lo tengo que tener yo en la oración, sino que lo tiene que tener Dios. Hablamos de la gracia, de que no es un esfuerzo personal, sino que es algo que va haciendo Dios, Él cada vez más, en la medida que yo lo dejo, hasta que yo directamente lo único que hago es, como dice San Juan de la Cruz, recibir. Y una frase dice: la contemplación pura consiste en recibir. Ahora ya no se usa más, pero antiguamente se decía: nosotros, mi familia somos de recibir. Es decir, ¿se acuerdan? Somos de recibir, o sea, de recibir visitas. En cambio, el vecino de enfrente no. Esa familia no es de recibir, nosotros sí. Nosotros somos de recibir. Y San Juan de la Cruz le agrega: recibir
como se recibe a un amigo muy querido con los brazos abiertos. Esa es la experiencia que él tiene. Repito, tiene frases así, de repente que son como flash, y dice, la contemplación pura consiste en recibir. Pero entonces si es recibir, lo mío es pasividad. Yo no tengo nada que hacer más que recibir, es pasividad, es acogida a esa influencia del amor de Dios que se va manifestando cuando ya estamos en la vida contemplativa. Y ahora voy a un tema que fue polémico, pero a mí me parece que ya está, no hay mucho más que discutir. Él dice que la experiencia de oración contemplativa, no usa esta palabra, pero es automática. Es automática. Es como... porque él la recibió así. Y esa es la razón por la cual yo los invito a que automática quiere decir directamente. Yo podría haber venido y decirle, mire, vamos a hacer una experiencia para llegar a una oración contemplativa y mística. Pero para eso tenemos que hacer 3 años de oración de meditación. Entonces, después de 3 años de oración de meditación, estaríamos preparados para empezar a entrar en esta oración donde ya no hay libros, donde ya no hay palabras, no está la Biblia, sino que es simplemente me concentro en la mano, la repetición del nombre de Jesús. San Juan de la Cruz dice, eso no es así. Por eso es que yo les planteo directamente entrar en la oración contemplativa. Porque el que empieza a sentarse a hacer oración como esta de la que estamos hablando nosotros, Dios se manifiesta sin necesidad de que nos pasemos años haciendo oración de meditación. Es como automática. Y él dice, y es como que me voy, dice, a lugares lejanísimos. Prestar atención a este ísimos. No dice lugar lejano, lejanísimos. Está hablando hacia adentro de su persona, ¿no? Para mí, San Juan de la Cruz entró en estos estados interiores de oración contemplativa de manera inmediata y automática. Desde que se puso a rezar, desde el principio de su vida, porque además vivió muy poco tiempo, no vivió muchos años. Él, en otro libro que se llama Su vida al Monte Carmelo, hablando de los que viven esta experiencia, sin antes haber tenido oración de meditación, dice lo siguiente. Y ahora lo leo como lo escribió él, en el español de aquel tiempo. Lo cual, dice San Juan de la Cruz, también Dios sabe hacer en muchas almas sin medio de estos actos de meditación. A lo menos, dice, sin haber precedido muchos. Lo dice él mismo, ¿no? Él conoció, primero por experiencia personal, y conoció gente a la que dirigía espiritualmente, en donde él veía que Dios, como dice, Dios sabe hacer en muchas almas, sin medio de estos actos de meditación, o a lo menos sin haber precedido muchos actos de meditación. Y ahora viene lo importante.
poniendo luego a estas almas, dice él, en contemplación. Dice, las cosas pasan así. Dios lo que hace es poniendo luego a estas almas en contemplación. Pero acá hay un secretito. En la época, ahora ya no va a sonar más. En la época en que vivió San Juan de la Cruz, en el idioma español, la palabra luego, siglo XVI, para ellos significaba inmediatamente. Para nosotros no sé. Bueno, y luego iremos a tal lugar. No suena, y luego. Pero en la época que vivió San Juan de la Cruz, la palabra luego, porque hay un diccionario, el diccionario de Covarrubias, que es de la misma época en que vivió San Juan de la Cruz, y entonces uno puede buscar las palabras en ese diccionario de la época que vivió San Juan de la Cruz y encontrar qué significaban las palabras. Y no siempre tienen el mismo significado que tienen para nosotros, la misma palabra. En este caso, esta palabra, luego, él dice, poniendo luego a estas almas en contemplación, pero resulta que si yo entiendo por luego inmediatamente, entonces tengo que leer poniendo a estas almas inmediatamente en contemplación. O sea, con solo ponerme en oración, como hablamos, dice él, porque va buscando maneras de explicar. Dice, es como que el que tiene el agua cerca, que bebe, que puede tomar el agua. En aquel tiempo había que trabajar para tener agua. Sacarla de los pozos, era pesada. Nosotros ahora abrimos la canilla y sale el agua, pero en aquel tiempo no era así. Él dice, es como si tuviera el agua al lado, sin trabajo, dice él, suavemente, sin que sea necesario sacarla por las pesadas meditaciones. Ahora ya las meditaciones se llaman pesadas. Sigo leyendo San Juan de la Cruz. De manera que luego, otra vez, poniéndose delante de Dios, aparece esta noticia amorosa. Se llama noticia amorosa, influencia amorosa, dijimos antes. O sea, de inmediato aparece esta, le llama él, que es muy lindo esto, ¿no? Esta frase que usa, una noticia amorosa. Llega la noticia del amor que Dios me tiene, de cómo es Dios, que no es como yo me lo imaginaba. A San Juan de la Cruz le gustaba mucho la sospechar. Y eso lo ayudó mucho en la vida. Le encantaba eso, la sospecha. Dios, la experiencia que yo tengo de Dios, ¿será la verdadera o hay otra? Eso fue lo que lo ayudó en su camino. Bueno, están los maestros de la sospecha, pero de eso no vamos a hablar. Entonces, de manera que luego, inmediatamente, poniéndose delante de Dios, aparece esta noticia amorosa, que es la contemplación, la vida mística. Eso es. Entonces, vamos a ir ahora a empezar con el poema. El poema tiene como 3 momentos. Comienza así. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada.
O sea, está planteando que es un viaje de la oscuridad, por eso dicen una noche oscura, hacia el olvido y la confianza. Cuidado con esto. ¿Hacia dónde vamos saliendo de esta noche? Hacia el olvido y la confianza en Dios. El olvido de uno mismo, ¿no? A eso se refiere. Pero ya esa frase, que la larga así de golpe, así como en una noche oscura, ¿qué es eso? En una noche oscura. Esa frase es muy decidora. Y la pone, arranca así, en una noche oscura. Es para meditarla. En una noche oscura. Empieza ese viaje de esa noche oscura hacia el olvido y la confianza. Pero, porque San Juan de la Cruz es muy optimista, todo es positividad plena, luz, como vamos a ver. Dice, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. O sea, es una noche, en una noche oscura. Pero cuando él explica lo que quiere decir ahí, dice, sí, es una noche, pero que está iluminada por una luz muy fuerte, que es la luz del corazón. Es una fuerza interior, fuerza, dicho con todo respeto, por Dios, ¿no? Porque Dios no es una fuerza, pero por decir, es una fuerza interior que me llama y que es una luz tremenda en lo que parece ser una noche. Entonces, el poema todo entero, en realidad lo que es un viaje de la oscuridad al olvido y la confianza. Lo primero es lo que él llama la contemplación oscura, que son las estrofas 1 y 2. La contemplación oscura. ¿Por qué se llama oscura? Porque es acá donde se da la crisis de la inteligencia. Es decir, mis antiguas seguridades, las luces, vieron que se habla de la luz de la inteligencia, mis antiguas seguridades de lo que yo creo que es Dios y cómo es Dios y cómo que tiene que ser la vida cristiana, etc. Cuando uno es llamado a la vida mística, todas esas seguridades se caen y por eso se llama noche, porque la luz de la inteligencia desaparece, y si la luz desaparece, hay noche. Por eso la llama así contemplación oscura. Se da como de una crisis. Bendita sea la crisis, ¿no? Y ya se da, esto es lo que yo trato de acentuar, esto es lo que se da ya desde el primer verso del poema. La luz de la inteligencia ya no me sirve más. La sensación, al leer este primer verso, es que entré como en otra dimensión, serena, tranquila, pero es otra dimensión.
otra dimensión real. Es decir, existe esta realidad en la que nosotros vivimos, pero no es la única. Hay otra que está dentro nuestro, que va apareciendo esta otra dimensión de lo real, a medida que se van cayendo las viejas seguridades que me daba la luz de la inteligencia. Por eso dice, en una noche oscura. Fíjense, son palabras muy simples, pero explicadas o meditadas, toman un significado nuevo. Hay algo más profundo en la vida. Y hay otra dimensión mucho más profunda en esta vida que aquella a la que estamos acostumbrados a vivir. Como entrar en una nueva atmósfera, se respiran otros aires. Y hay cuidado porque estas palabras que son tan simples están resumiendo de una manera profundísima ese mundo que se empieza a revelar, que se nos empieza a revelar. Esta aparente oscuridad podemos relacionarla, sí, con una ausencia de Dios al principio, pero en realidad no, es todo lo contrario. No es una ausencia de Dios, es una ausencia de las imágenes que nosotros teníamos de Dios, falsas. No es una ausencia de Dios, repito, ¿no? Es una ausencia de las imágenes. Cuando Dios empieza a manifestar, resulta ser que no es como yo lo pensaba, es otra cosa que me llena completamente, que me toma todo mi ser. Entonces, esta noche de la que hablamos tiene como al principio una función purificadora. Purifica la idea que tenemos de Dios. Es decir, para decirlo claramente, Dios no es, para San Juan de la Cruz, Dios no es como nosotros lo imaginamos, es otra cosa. Es otra cosa, que él tampoco va a decir que es. No lo va a poder decir porque no tiene palabras. Se va a acercar. Pues yo empezamos diciendo, una amorosa influencia de Dios en el alma. Esa vieja luz, la de la inteligencia, ya no va más, pero como dije, no desaparece, no es algo irracional. San Juan de la Cruz la integra en este camino nuevo, la pone en su lugar, se podría decir. La inteligencia la pone en su lugar y quédate ahí, nada más. Y cuando eso sucede, aparece una nueva luz, que ya la veremos, pero que la adelanto, que él la llama la luz del corazón, que es lo mismo que decir la luz de la fe. Recuerdan que nosotros creemos que hay tres virtudes que le llamamos teologales: la fe, la esperanza y la caridad, que son algo que Dios nos da y que si no nos lo da Dios no lo podríamos tener jamás, de ninguna manera, si entendemos por fe lo que hay que entender, por esperanza lo que hay que entender y por caridad lo que hay que entender. Si entendemos correctamente qué es la fe, qué es la esperanza, qué es la caridad, es fácil darse cuenta de que eso es imposible que el hombre lo pueda lograr con su esfuerzo. Es algo que Dios me tiene que dar y si no me lo da, no lo tengo.
Y uno se puede preguntar por qué a algunos se lo da y a otros no. El problema no es nuestro problema. Ese no es nuestro problema. Pero aparece esta nueva luz, que es la luz de la fe. ¿Y qué es lo que hace? Que se purifiquen nuestras imágenes de Dios. Yo creo que les he dicho, como que en esta oración en la que yo descanso y recibo, se van apagando ciertas potencias, como por ejemplo la de pero se despiertan otras. Les adelanto ya, lo que se despierta es algo nuevo, una capacidad que tenemos, como si yo les dijera, conozco una persona que tiene la capacidad de ver el aura de un ser humano, suponiendo que exista el aura, ¿no? Es otra cosa, es una potencia, una capacidad que tiene esa persona que existe, que la tenemos todo, pero que en ella se desarrolló más. Entonces, en la medida en que nosotros nos vamos quedando en oración, se apagan algunas potencias y se despiertan otras. Esa que se despierta, sobre todo, es la llama, porque siempre la está confrontando con la luz de la inteligencia. Dice, se despierta otra luz. Ya no son mis pensamientos. Es el paso del pensar, aquí acá viene la cuestión, a la intuición. Se va despertando algo nuevo que se llama intuición. Tengo la intuición de que acá hay algo que me llama a que le preste mi atención amorosa. La intuición es la que me va mostrando que tengo que quedarme y recibir. La intuición hace muchas cosas, me pone en una actitud de recibir de Dios ya, y de ahí no me muevo. La intuición es lo que hace que esta influencia de Dios dentro mío me llene completamente, me llena completamente. Yo no necesito más nada. Recuerden que la palabra intuición viene de una palabra griega que es intuero, que significa ver. Ver. Simplemente ver. Veo. No pienso. Veo. ¿Se acuerdan que yo les decía que Santa Teresa le decía a las monjas, no les pido que piensen en Él, Jesús, ¿no? Solo les pido que le miren? ¿Se acuerdan que yo les decía eso? Eso es de San Juan de la Cruz. Hay una capacidad que todos tenemos, por la cual San Juan de la Cruz lo llama intuición, y la intuición, cuando buscamos su etimología, lo que significa ver. Se ve. Dice, pero eso no existe. Sí que existe. Existe. O sea, la contemplación siempre es ser contemplación. Contemplamos un atardecer, por ejemplo. Contemplamos un cuadro, contemplamos, no sé, lo que quieran. La contemplación siempre tiene que ver con una mirada, si no, no es contemplación. En ese sentido, se nos hace más cercano, más familiar esto que dice San Juan de la Cruz.
pero es una mirada interior. Ya no puedo pensar en Dios. Ahora lo que se me concede por la luz de la fe, que ya vamos a ver qué es, se me concede mirar. Es un modo de conocer a Dios y de conocerme a mí mismo, pero diferente. Sin embargo, para complicarme a mí más las cosas, porque lo tengo que explicar, para complicarme las cosas a mí, dice San Juan de la Cruz, tenemos que aprender a caminar no viendo, dice él, pero no viendo con qué, con la luz de la razón. O sea, no se niega a la luz de la inteligencia, se la integra, pero va mucho más allá, mucho más hondo. Aparece una nueva luz. Que después se la digo ahora porque como se va a acabar el tiempo, la luz lo digo ahora porque si no se va a acabar el tiempo, no voy ni siquiera por la mitad de lo que escribí. Por eso digo que se va a acabar el tiempo porque faltan 10 minutos. La luz de la fe, que escribió sobre esto algo muy hermoso, fue el Papa Francisco. No me acuerdo dónde, pero fíjense lo que enseña San Juan de la Cruz. Nosotros, por ejemplo, toma esto, vamos en un barco, ¿no? Y hay un faro. Es una luz que nos ilumina. Por tanto, la luz está fuera de mí. Él dice, la oración contemplativa es todo lo contrario. La luz está adentro. Esto es muy profundo, no quiero usar la palabra muy fuerte. Entonces, también cuando él dice, tenemos que aprender a caminar no viendo con la luz de la inteligencia o de la razón, pero hay que ir más allá. Aparece una nueva luz. Esto es lo que te llaman una experiencia precontemplativa. Precontemplativa. Ya casi no hay pensamiento, y el pensamiento poco que hay siempre va dirigido a Dios. Que de paso, es bueno decirlo, que ya lo dije aquí varias veces, uno durante el día puede tener el pensamiento puesto en Dios. Y es muy bueno que lo tenga. Porque si no tengo el pensamiento puesto en Dios, se llena de basura. Como ya les dije otras veces. Si mis pensamientos no están puestos en Dios, los pensamientos son basura, que me inquietan, que me hacen sentir mal, que me hacen ver culpable, que me mandan al psicólogo, que el pensamiento de Dios. San Pablo dice, no tengan el pensamiento de Cristo, dice Pablo. Entonces, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada. Inflamada viene de llama, flama, llama. ¿Y quién es esa llama? Dice San Juan de la Cruz. Con ansias en amores inflamada. La persona entera se va convirtiendo en una llama, ya de entrada. Y esa llama
¿quién es? El Espíritu Santo, dice San Juan de la Cruz. Y entonces todo se vuelve positividad, la vida se vuelve, cuando empiezo a tener esta experiencia, todo se vuelve alegre, toda oscuridad, negatividad desaparece. El místico vive alegre, el místico vive feliz, porque encontró lo que verdaderamente estamos llamados a encontrar en esta vida. Esta llama lo que hace es hacer desaparecer la oscuridad de la noche. Y se habla también de una salida. Salí sin ser notada, dice. Porque de a poquito es como se da así la experiencia, como que la inteligencia no se da mucho cuenta. Cuando se quiera dar cuenta, yo ya estoy metido en la oración contemplativa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pone en mí ansias en amores inflamadas. Y hay que tener en cuenta una cosa para pasar al segundo verso, que es algo que llama mucho la atención. Se habla de una mujer. No dice salir sin ser notado, dice salir sin ser notada. Está hablando de una mujer. Y en aquel tiempo, que una mujer salga de su casa sola es una cosa totalmente absurda, no se concebía. O sea, fíjense, el santo, cuando digo el santo me refiero a San Juan de la Cruz, ¿no? Esto no es que se le escapó la palabra. Él sabe que está hablando de algo que transforma a la persona. Entonces se anima a decir, con todo respeto, a decir casi barbaridades, a decir que la que es tomada con ansias y amores inflamadas es una mujer. Y entonces en todo el poema es una mujer. Fíjense, a oscuras y segura, femenino, por la secreta escala disfrazada, ya lo vimos, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Encelada quiere decir, en el tiempo aquel, disimuladamente. Esto lo tuve que buscar porque la verdad yo tampoco nunca lo entendí, que encelada, hasta que esta charla la preparé ayer y me duró toda la tarde, casi, pero encelada lo encontré recién hoy porque digo, tengo que encontrar esto, y hasta que encontré qué significa encelada en aquel tiempo. Encelada en este tiempo es otra cosa. Pero yo sabía que eso no es lo que está queriendo decir San Juan de la Cruz, ¿no? Encelada significa, por eso dice también salir sin ser notada,
disimuladamente se insinúa acá lo que después va a decir en el poema. Es la luz de la fe, que él la llama también la luz del corazón. A oscuras y segura. Segura, segura. Segura quiere decir ya no me ayuda. No es que no sean ciertos, pero ya no me ayudan las cosas que aprendí en la iglesia, no es que no sean ciertas. Si hay alguien que pertenece a la raíz de la Iglesia Católica es San Juan de la Cruz, pero lo que a él le da seguridad es otra cosa. Él lo dice, ni los dogmas, ni el catecismo, nada de eso ya da sentido a su vida. Guarda acá, que no es un tema menor. Él encuentra otro, a partir de esa intuición, encuentra otro sentido de la vida. La vida tiene otro sentido. La cosa es, por ahí me preguntan, padre, para usted, ¿cuál es el sentido de la vida? Capaz que ni sé yo cuál es el sentido de mi vida. Por decir, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? La gente pues no tiene ni idea de lo que es el sentido de la vida. Para muchos la vida no tiene sentido. Y entonces se buscan esas gratificaciones inmediatas que se dan en las redes sociales y bueno, y ahí voy más o menos caminando, pero sentido, ¿no? No. En cambio para él, nada de estas cosas que a él le daban antes seguridades, ahora ya no. Esto nuevo sí le da sentido. No es que no sean importantes lo que aprendió en la teología. Lo importante es lo que me va a dar la luz de la fe, dentro del cual todavía no entramos. Cuando dice oscuras, a oscuras y segura, quedaría por ver segura. ¿Qué significa segura? Es justamente lo que él va a llamar la seguridad teologal, que viene de la fe, y solamente de la fe, y nada más que de la fe. O sea, la fe es una seguridad interior que me está dando Dios. Y eso es la nueva luz que él descubre. ¿Qué quiere decir esto? La fe como seguridad teologal viene, y ya lo dije antes, lo digo de nuevo ahora, de un amor más grande y un amor distinto que él va intuyendo. Cuando dejamos de poner nuestra confianza en las seguridades que teníamos viejas, aparece esta nueva seguridad más poderosa que viene de la fe como virtud teologal. Fíjese que entonces la fe no es simplemente creer en Dios, eso ya lo sabemos, que Dios existe, porque el demonio también sabe que Dios existe, pero no tiene fe. El demonio no tiene fe, pero sí sabe que Dios existe. Entonces la fe no es, tampoco es confianza, él habla de una seguridad y le pone eso otro, una seguridad teologal. O sea, es una seguridad de
que eso que está pasando ahí es verdad. Y digan lo que digan, eso que está pasando ahí es verdad. ¿Quién me dice que es verdad? La fe, la luz, esta nueva luz de la fe, que repito, no me viene de afuera como un faro de un barco, sino que me viene de adentro. Y a esto vamos concluyendo, él lo llama, por fin, el alma descubre lo que es el abandono confiado en el amor de Dios y nada más. Y acá se terminó la historia, no necesito más. En esa experiencia, Dios me regala un abandono confiado en Él. O sea, hay un abandonarse confiadamente en Dios. Si yo lo tengo que decir con las palabras de San Juan de la Cruz que a mí más me impactaron, él dice, lo único que importa es aprender a vivir en las manos de Dios. Una maravilla. Lo demás no me importa nada. Aprender a vivir en las manos de Dios. Y lo demás no importa nada. Dejamos acá. Porque yo también teníamos que entrar en el segundo momento, que es donde él explica el paso de la contemplación oscura a esta contemplación que ahora le va a llamar luminosa. Por eso la estrofa empieza en la noche dichosa. En la noche dichosa no hay más nada oscuro. Ni yo miraba cosas, maravilla. Sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Bueno, eso lo veremos la próxima vez.